Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Damos comienzo a nuestro oficio vespertino desde la Parroquia de la Ascensión, de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana. El que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Comenzamos este tiempo especial de oración y cada noche tratamos de hacerlo haciendo una pequeña introducción y una oración de intención especial para la noche. Quería reflexionar un poquito en estos comienzos de año que estamos teniendo, año 2021. En pocos días estamos viviendo cosas para que nos paremos a pensar un poquito. La primera de ellas, la sorprendente toma del Capitolio por aquellas personas que ya vimos todos por televisión, algo completamente inaudito para lo que es la primera potencia del mundo y el ejemplo de democracia para todos los demás países. La segunda es el oír las noticias de cómo el virus del COVID está mutando, y primero fue la mutación en Londres, en Inglaterra. Después vimos cómo esa mutación había pasado a otros países. Ahora se nos habla de otra mutación en Sudáfrica, diferente, y hoy se hablaba también de una mutación en Japón. Una mutación que le han llamado la mutación Brasil porque parece ser que el brote viene de Brasil. Entonces nos estamos encontrando, hermanos y hermanas, tengámoslo en cuenta, con que el virus está mutando para poder sobrevivir y para poder expandirse más rápido. Esto quiere decir que no tenemos la batalla ganada, ni mucho menos, y que, como venimos diciendo todo este tiempo, tenemos que tener prudencia, tenemos que pensar en esto como una carrera de maratón, no una carrera de un sprint y ya. Tenemos las vacunas aquí, pero nos encontramos con el problema de que no tenemos disponibles todavía para poder vacunar a mucha gente. Y en el caso de España nos encontramos con un doble problema, que tenemos ya algunas vacunas, pero parece que nuestros políticos no han sabido planificar para poderlas poner. Entonces la lentitud y el ritmo con el que se está haciendo nos hace pensar que si seguimos de esta manera y no hay un cambio en el método para ponerlas, nos vamos a encontrar de que para poder vacunar un porcentaje de la población de por lo menos el 70%, se nos va a ir mínimo a octubre o noviembre de este año. Eso quiere decir que tenemos todavía coronavirus para rato. Y tristemente, infelizmente, hay que recordar, hermanos, que el coronavirus sigue su paso y va dejando un reguero de gente que lo superan, pero que se quedan con secuelas. Y también, infelizmente, mucha gente que está muriendo y que continúa muriendo. Os digo un dato nada más. Este fin de semana en España parece ser que ha sido el más alto desde que empezó la pandemia de coronavirus. Así que ya esa tercera ola de la que posiblemente íbamos a estar, a lo mejor tal vez, ya la tenemos con nosotros, ya está funcionando, y posiblemente para el día 15 aproximadamente es cuando vamos a ver en qué punto estamos. Si todo está progresando como se piensa o estamos yendo para atrás, porque los contagios no paran de subir. A eso le sumamos el cambio climático, que hace que en países como España hayamos tenido y estemos en una ola de frío y en una nevada catastrófica, que al principio se ve muy bonito la nieve y la gente jugando y etcétera, pero luego nos damos cuenta de que ha sido una catástrofe. Y de hecho la zona de Madrid van a tenerla que declarar zona catastrófica por el daño que ha hecho. Hoy a mediodía había supermercados en Madrid que no tenían alimentos porque no ha habido camiones que han podido llegar con esos alimentos. O sea, el abastecimiento ha fallado. Vamos sumándole cosas y uno dice, bueno, ¿en qué punto estamos? Yo recordáis que cuando comenzamos la pandemia hablaba de un hilito muy fino. Estoy escuchando cada vez más a personas
de una capacidad espiritual, una altura espiritual considerable, que comienzan a llamar con naturalidad los tiempos que estamos viviendo como tiempos apocalípticos, como el inicio de lo que en algún momento será el fin, lo que nos cuenta realmente el Apocalipsis. Así que, hermano, el consejo es: centrémonos en el Señor, centrémonos en Jesús, busquémosle, agarrémonos de Él y recordemos el consejo de esa parábola de Jesús de las 10 vírgenes, las cuales 5 estaban con las lámparas de aceite llenas, pero 5 les pilló con las lámparas vacías. Que no seamos nosotros los que nos pille con las lámparas vacías, sino que las llenemos de ese aceite. Y eso queremos hacer en estos oficios, y eso queremos hacer a través de nuestros estudios, de que el Señor pueda llenar nuestras vidas con su Espíritu Santo. Y con esta intención de que el Señor llene nuestras lámparas, vamos a comenzar en oración nuestro tiempo vespertino. Así que oramos diciendo: Padre, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú haces de bueno en nuestras vidas. Te presentamos en esta noche, Señor, todos los efectos que está trayendo el coronavirus. No podemos olvidarnos todas esas familias que han tenido pérdidas, todas esas familias que tienen ahora mismo gente enferma en los hospitales, que están luchando contra la vida y la muerte, los que están en la UCI, por todos los médicos, enfermeras, administrativos, todos los que están trabajando en primera línea. Te pedimos, Señor, en esta noche por ellos, para que tú renueves la fuerza. Pero también te pedimos, Señor, por las personas de a pie, por los que salimos a la calle, por los que salimos a trabajar, para que podamos ser prudentes y podamos guardarnos. Y no pensemos que porque se han empezado a vacunar unas cuantas personas, ya está el asunto resuelto y ya no hay ningún problema, sino que sigamos cuidándonos, sigamos protegiéndonos por nosotros mismos, pero también por proteger a los demás. Señor, abre nuestros ojos espirituales, que podamos entender en los tiempos en los que estamos. Y te pedimos, Señor, que llenes nuestros corazones con tu Espíritu Santo, para que seamos esas vírgenes que fueron prudentes y que llenaron sus lámparas de aceite, y cuando tú llegaste las encontraste con las lámparas llenas. Que tú nos encuentres a nosotros también con nuestras lámparas llenas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, y así comenzamos en esta noche nuestro oficio diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el número 1 del texto de nuestra liturgia, que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos y decimos:
Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos, además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Decimos la lauda correspondiente al tiempo que dice: Sálvenos tu diestra, Señor nuestro Dios, para que confesemos tu santo nombre. Aleluya. Acuérdate de nosotros, Señor, y visítanos con tu salvación. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer el Salmo número 27, que dice de la siguiente manera. Se titula El Señor es mi luz y mi salvación. Un salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque a Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Busquemos su rostro mientras pueda ser hallado, decía. Buscadme mientras pueda ser hallado, decía el profeta Isaías en el capítulo número 55. Bien, estamos hablando de una aproximación histórica a Jesús, viendo lo que dicen los evangelios, pero también estamos viendo lo que se dice históricamente de aquella etapa, de aquel tiempo. Y el tema que nos ocupa ahora mismo al hablar de Jesús tiene que ver con su fe. Es decir, estamos hablando de Jesús como un ejemplo para nosotros de creyente fiel. En el primero estuvimos hablando acerca de la influencia que la Sagrada Escritura, en hebreo el Tanaj, es decir, los libros de la Torá, los libros históricos, los profetas, los libros sapienciales, los salmos, cómo pudieron influir que Jesús, yendo a la sinagoga de pequeño, pudiera escuchar esos textos bíblicos. Por eso, si os acordáis, en el Evangelio de Lucas capítulo 4 se nos narra cómo, yendo Jesús a la sinagoga de Nazaret, dice que salió para leer como tenía por costumbre. Es decir, él tenía la costumbre de participar en el culto de la sinagoga. Y ahí tomó, dice, el rollo de Isaías y comenzó a leer el profeta Isaías cuando dice: el Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres.
Después hemos estado hablando también de la oración de Jesús. Ese Jesús que busca la intimidad, la soledad, que se alimenta de la compañía de su Padre a través de la oración. Esa reunión de amor perfecto que tenían antes del tiempo, como nos recuerda el Evangelio de Juan cuando decía que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo, que puede ser traducido también por palabra, en el principio era la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hablábamos ayer de la manera de orar de Jesús, de lo cual podemos aprender. Y una de las cosas que podría quedarnos era que la oración no consiste solo en pedir, pedir, pedir todo el tiempo, sino también en aprender a estar en una comunión de amor con el Padre. Eso habla de una oración más tipo contemplativa, más de escucha, no de tanto hablar, sino de más escuchar. Y entonces aprender a venir y entrar en la presencia del Señor, cerrar nuestros ojos. Algunos pueden poner las manos así como de oración, como vemos en los emoticonos, las manos de oración, ¿verdad? Otros pueden cruzar sus dedos, también es otra postura de oración. El hebreo, nosotros, los presbíteros, cuando hacemos una oración al Padre, tenemos que alzar nuestras manos al estilo judío, realmente, esto viene de los judíos. Pero tú también puedes tener tus manos abiertas encima de la mesa y simplemente cerrar tus ojos. Y en este cerrar los ojos, estar en la compañía del Padre, en la compañía de Jesús. Quedarte ahí con la intención de escuchar, no con la intención de hablar y pedir y volver a pedir, sino también tener tiempos de escucha, tiempos contemplativos. Estamos hablando de cómo experimenta Jesús a Dios. Y si vamos a decir hoy varias características, pero la más importante de ellas es que podríamos decir que la experiencia más bonita que tiene, lo decíamos ayer también, que tiene Jesús acerca de Dios, es que Él concibe a Dios como su Padre. Padre con mayúsculas. Él lo vive desde esa experiencia. Acordaron en su bautismo el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Pero esa experiencia de Dios como Padre, como vengo comentando, Jesús la experimenta también en esas largas noches de oración, pero que también lo vive a lo largo del día. Es su Padre Dios quien cuida hasta de las criaturas más frágiles, como Él dice. Hace salir el sol sobre buenos y malos, se da a conocer a los pequeños, defiende a los pobres, sana a los enfermos, busca a los perdidos. Este Padre, que es el Dios de Jesús, es el Padre de la Trinidad, es el centro de la vida de Jesús. Desde tiempos remotos, los judíos daban a Dios el nombre de Yahvé, para diferenciarlo de los dioses de otros pueblos. Sin embargo, después del destierro, surge una costumbre en el pueblo judío y comienzan poco a poco a usarlo cada vez menos. Poco a poco se irán introduciendo otras maneras de evocar a Dios, pero sin nombrarlo directamente. Surge como una especie de miedo a tomar el nombre de Dios en vano. Y es ahí donde el nombre santo de Yahvé va a quedar reservado de manera exclusiva para el culto oficial del templo. En la conversación ordinaria se utilizaban expresiones como los cielos, el poder, el lugar, el que habita en el templo, el Señor, como dice la Biblia griega, la Septuaginta, el Señor, el Kyrios. A día de hoy los judíos dicen Hashem, el nombre, el eterno, el creador. Todo es una manera de no decir Yahvé. Yahvé, que consta de 4 letras consonantes, y que aunque nosotros decimos que Yahvé es lo que más se parece a la manera de pronunciarlo, sin embargo hay un secretismo que se ha transmitido de generación en generación acerca de cómo se pronuncia de verdad esas 4 letras. Se decía que
el nombre de esas 4 letras era el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo el que las mencionaba. Pero digamos que el resto de la gente no sabían ya, habían perdido la noción de cómo se pronunciaban esas 4 letras. También Jesús, como todo el pueblo, va a recurrir a ese tipo de lenguaje, pero no es su rasgo más característico. Lo que a Jesús le nace de dentro es decirle a Dios Padre. Ahora bien, no pensemos que Jesús llamara a Jesús Padre es algo absolutamente original. Ya en las Escrituras de Israel se habla de Dios como Padre en un sentido metafórico para tratar de destacar su autoridad, el respeto, la obediencia, pero también, por otro lado, la bondad, la solicitud, el amor, que invitan a tenerle confianza. Esta imagen de Dios como Padre, sin embargo, en la tradición judía no es central, es más, digamos, es una más. Por ejemplo, también se habla de Dios como esposo, como pastor, como liberador. Y Jesús sabe de toda esa tradición bíblica y considera las relaciones de Dios con Israel como las de un padre con sus hijos. Algunas oraciones recogidas en el libro de Isaías son conmovedoras. Por ejemplo, leo algunas de ellas. Dice, por ejemplo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla y tú el alfarero, somos todos obra de tus manos, dice el profeta. También dice, tú, Señor, eres nuestro Padre. Desde siempre te invocamos como libertador. Señor, ¿por qué permites que nos alejemos de ti y endureces nuestro corazón para que no te respetemos? Esta visión de Dios como Padre en realidad no se perdió nunca entre los judíos. En tiempos de Jesús, mientras él va recorriendo Galilea, hay un sabio judío de Alejandría que se llamaba Filón, filósofo, que va a hablar de Dios Padre y Dios autor del universo, para subrayar su carácter de creador universal, fuente y principio de todo. Pero habla de Padre más bien en el sentido de fuente, la fuente de todo, el Padre, o sea, el iniciador de todo. Hay un escrito también llamado el Libro de Sabiduría, que se redactó también en Alejandría a finales del siglo I a.C., y afirmaba repetidamente que el justo tiene a Dios como Padre. En Qumrán, sin embargo, no se le llamaba así, pues mi padre, pero se ha podido encontrar este texto, aunque no se le llamaba así, han encontrado este texto que dice, tú cuidarás de mí hasta mi vejez, pues mi padre no me reconoció y mi madre me abandonó a ti porque tú eres padre para todos tus hijos. Sin embargo, es difícil que Jesús, campesino de Galilea, conociera, estamos hablando de las posibilidades, lógicamente, algo de toda esa literatura, pero sabemos, sin embargo, y lo dijimos ayer, que una de las oraciones que Jesús hacía a diario era la que se llamaba la oración de las 18 bendiciones, donde repetidamente se va a invocar a Dios como nuestro Padre y nuestro Rey. Pero, repito, a Jesús lo que le gusta es llamar a Dios Padre. Le brota de dentro, sobre todo cuando lo que quiere es subrayar su bondad y su compasión. Pero sin duda, lo más original es que cuando al dirigirse a Dios lo invocaba con una expresión que ahí sí podemos decir que era algo completamente, vamos a decir, desacostumbrado. Me refiero a cuando le dice Abba. Le vive a Dios como alguien tan cercano, tan bueno y tan entrañable, que al dialogar con él le viene espontáneamente esa palabra, Abba, Padre mío querido. Este es el rasgo, fijaros qué importante es esto, este es el rasgo más característico de la oración de Jesús. No encuentra una expresión más honda para llamar a Dios que esta, Abba. Esta costumbre de Jesús provocó tal impacto, fue tan impactante para sus discípulos, para los apóstoles, fijaros qué curioso, que tengamos en cuenta que los evangelios se escribieron en griego, pero para los discípulos y los apóstoles esta expresión fue tan impactante que incluso en comunidades de cristianas de habla griega van a dejar sin traducir
el término arameo Abba, como el eco de la experiencia personal vivida por Jesús. Porque ese modo de tratar con Dios no era convencional, está naciendo de la experiencia más íntima y se va a distanciar de una manera increíble si lo comparamos con ese tono solemne con que por lo general los contemporáneos de Jesús se dirigen a Dios, acentuando la distancia y el temor reverencial. Y es que las primeras palabras que dicen los niños de Galilea eran, primero o segundo, a veces los padres se pelean con esto, ¿verdad? Lo primero que decían los niños era Imma, que quiere decir mamá. La verdad es que suena muy parecido, Imma. Y papá era Abba. Si os dais cuenta, qué curioso lo que es el lenguaje, pero las dos terminan de una manera muy parecida. Mamá, papá, Imma, Abba. Suena muy parecido, ¿verdad? Y aquí vemos que así es como Jesús llama a José de pequeño. José era su Abba y María era su Imma. Y bueno, eso evoca el cariño, la intimidad, la confianza de ese niño pequeño con su padre. Y esto me hace recordar cómo José, el llamado José el Justo, así se menciona en la Biblia, José el Sadik en hebreo, o San José, diríamos entre los cristianos, San José, fue al que primeramente Jesús le dijo en la tierra, Abba. Y qué bonito tuvo que ser la relación de José con Jesús. Porque llamar a Dios Abba es una indicación, repito, de cariño, intimidad, cercanía, pero también, no se nos olvide, respeto y sumisión. Así que Jesús había conocido en su propia casa la importancia del Padre. José era el centro de toda la familia. Todo gira en torno a él. El Padre cuida y protege a los suyos. Si falta él, la familia corre el riesgo de desintegrarse y desaparecer. Es él quien sostiene y asegura el futuro de todos. Así que ahí vemos que además el Padre al que Jesús se dirige, Jesús nos lo enseña, nos lo plantea, nos lo presenta como el Padre bueno. Ya hemos hablado de aquellas parábolas tan bonitas que vamos a recordar hoy rápidamente. Y es que, claro, Jesús no confunde a Dios con aquellos padres de Galilea, tan preocupados por mantener su autoridad patriarcal, su honor, su poder. Es cierto que en ocasiones habla de Dios como un padre que reclama obediencia y respeto, pero no es ese su rasgo más característico. Recordemos que Jesús vive seducido por su bondad. Dios es bueno, Jesús capta su misterio insondable como un misterio de bondad. No necesita apoyarse en ningún texto de las Escrituras Sagradas. Para él es un dato primordial e indiscutible que se impone por sí mismo. Dios, fijaros cómo lo define Jesús, es una presencia buena que bendice la vida. La solicitud amorosa del Padre, casi siempre misteriosa y velada, está presente envolviendo la existencia de toda criatura. Así, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, hermanos y hermanas, lo que define a Dios no es su poder, como entre las divinidades paganas del imperio. Tampoco es la sabiduría, como en algunas corrientes filosóficas de Grecia. La realidad íntima de Dios, lo que no podemos pensar ni imaginar de su misterio, Jesús lo capta como bondad y salvación. Así, Dios es bueno con él y es bueno con todos sus hijos e hijas, con todas las personas. Porque aquí hacemos a veces una distinción innecesaria, como diciendo, Dios bendice a los hijos, pero no bendice a las criaturas, a las personas. Y tengamos en cuenta de que Dios es el Padre bueno de todos, hasta de los injustos. Hace llover a los buenos y a los malos. Interesante, ¿verdad? Y este Padre bueno, además, es un Padre
cercano, es un Dios cercano. Su bondad, como Jesús está predicando la buena noticia, es una bondad que ya está irrumpiendo en el mundo bajo la forma de la compasión. Jesús vive esa cercanía amorosa de Dios con asombrosa sencillez y espontaneidad. No nos olvidemos que Jesús hace referencia a que Él habla lo que escucha al Padre, es decir, Él es el enviado de Dios, Él hace lo que el Padre dice que haga, dice lo que el Padre dice que haga. Así que las obras de Jesús tienen su fuente en el Padre. Y ahí podemos ver que esa misericordia, esa compasión, ese amor, esa solicitud, ese deseo de bendición, ese estar dispuesto a sanar en sábado para que la persona no sufra ni un día más, que Jesús manifiesta, le viene dado por ese Padre bueno. Dios, por tanto, es cercano y es accesible a todos. Repito, hace salir su sol sobre buenos y malos. Los que nos consideramos buenos, nos puede dar coraje que el sol salga también para los malos, pero es que así es nuestro Padre bueno. Así es Dios. El sol y la lluvia son de todos. Nadie se puede apropiar de ellos, no tienen dueño. Dios los ofrece a todos como un regalo. Esta fe de Jesús en la bondad universal de Dios hacia todos no nos deja de sorprender. Durante siglos se había escuchado algo muy diferente en aquel pueblo. Se hablaba con frecuencia del amor y de la ternura de Dios, pero ese amor había que merecerlo. Así decía un salmo muy conocido: como un padre siente ternura hacia sus hijos, así siente el Señor ternura. Pero claro, ¿hacia quiénes? Repito otra vez, solo hacia aquellos que le temen. Todavía en el 190 a.C., un escritor judío llamado Jesús ben Sirá, nacido en Jerusalén, que escribió el libro del Eclesiástico, afirmaba: el Altísimo detesta a los pecadores. Bueno, pues eso se sigue pensando todavía en muchas iglesias, que el Altísimo detesta a los pecadores. Algunos dicen, bueno, Dios odia al pecado, pero no al pecador. Pero algunos se atreven a decir, no, también a los pecadores los detesta. Así que, cuando ahora vamos a ver qué Jesús nos plantea, nos damos cuenta de que lo que nos plantea Jesús es un Dios como Padre bueno. Ahí lo vemos en esa parábola, acogiendo a ese hijo perdido. Dios, el Padre bueno, no es como un patriarca autoritario preocupado solo de su honor, controlador implacable de su familia. Es como un padre cercano que en realidad no piensa en su herencia, que respeta las decisiones de sus hijos, que les permite seguir libremente por su camino. A este Dios siempre se puede volver sin temor alguno. Podemos regresar. Podemos volver a Dios sin tener temor a Dios. Podemos volver a Dios. Así que cuando el padre ve llegar a ese hijo hambriento, humillado, corre a su encuentro, lo abraza, lo besa efusivamente como una madre y grita a todo el mundo su alegría. Interrumpe su confesión para ahorrarle más humillaciones. No necesita de nada para acogerlo tal como es. Lo hemos visto en estos estudios cuando hablábamos de las parábolas. Pero además de ser el Padre bueno, para Jesús, el Padre es el Dios de la vida. Jesús no puede pensar en Dios, y esto es importantísimo que lo entendamos, sin pensar que Dios se ha propuesto la transformación del mundo. A tal grado que va a haber un momento en que este mundo y lo que conocemos físicamente pasará y vendrá un mundo nuevo, una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero hasta que eso llegue, Jesús no va a separar nunca a Dios de su reino. No lo contempla encerrado en su propio mundo, aislado de los problemas de la gente. Lo siente comprometido en humanizar la vida. Los sacerdotes de Jerusalén lo vinculan al sistema cultural del templo. Entonces dicen, Dios está en el templo. Los sectores fariseos lo consideran fundamento y garantía de la ley que gobierna a Israel, la ley. Los esenios de Qumrán
lo experimentan como el inspirador de esa vida pura que ellos quieren vivir en el desierto. Pero Jesús, vemos en los evangelios, lo siente como la presencia de un Padre bueno que está introduciendo en el mundo la humanización de la vida. Por eso para Jesús el lugar privilegiado para captar a Dios no es el culto, sino allí donde se va haciendo la realidad de su justicia entre los hombres. Este es un Dios del cambio. Su reino es una poderosa fuerza de transformación. Por eso, cuando las personas nos acercamos a Jesús, nos cambia la vida. Nos cambia la manera de ser. Y nos cambia para positivo. Porque si no nos cambiara para positivo, no te estás acercando a Jesús. Te estás acercando a una idea que tú tengas de Dios o de Jesús, pero ese no es Jesús. Jesús es un Dios del cambio. De hecho, puedo decir hasta más, Dios no es una fuerza conservadora, sino una llamada al cambio. El reino de Dios está cerca, decía Jesús. Cambiad vuestra manera de pensar, convertíos, cambiar vuestra manera de pensar y de actuar y creed en esta buena noticia, dice una versión un poquito más moderna. No es el momento de permanecer pasivo. Dios tiene, hermanos y hermanas, Dios tiene un gran proyecto. Y es que si algo desea el ser humano es poder vivir y vivir bien. Y Jesús lo dice bien claro. Jesús lo dice bien claro en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. Y si algo busca Dios, es que eso se haga realidad en nosotros. Para Jesús la voluntad de Dios no es ningún misterio. Consiste en que todos lleguemos a vivir la vida en plenitud. En ninguna parte. Y esto es parte de la buena noticia. Cuando decimos, ¿qué es el Evangelio? Bueno, pues voy a daros un detalle de qué es el Evangelio. La buena noticia es que en ninguna parte vamos a encontrar a un mejor aliado de nuestra felicidad que en Dios mismo. Es decir, que Dios está interesado en nuestra felicidad. Por eso Dios siempre va a estar al lado de las personas y en contra del mal. Recuerda estas palabras: al lado de las personas y en contra del mal, en contra del sufrimiento, de la opresión y de la muerte. Jesús acoge a Dios como una fuerza que solo quiere el bien, que se opone a todo lo que es malo y a todo lo que es doloroso para el ser humano y que por tanto lo que quiere es liberar la vida del mal. Así lo experimenta, así lo comunica a través de su mensaje y de su actuación entera. La actividad sanadora está inspirada por ese Dios que se opone a todo lo que disminuye o destruye la integridad de las personas. A Dios le interesa, hermano, la salud de sus hijos, de sus hijas. El sufrimiento, la enfermedad o la desgracia no son expresiones de su voluntad. No son castigos, no son pruebas, purificaciones que Dios envía a sus hijos. Si se acerca a los enfermos, no es para ofrecerles una visión piadosa de su desgracia. Es para potenciar su vida. Aquellos ciegos, sordos, cojos, leprosos, poseídos, pertenecen al mundo de los sin vida. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Les regala algo tan básico, tan elemental como es caminar, ver, sentir, hablar, ser dueños de su mente, de su corazón. Esos cuerpos sanados contienen un mensaje para todos, que Dios quiere ver a sus hijos llenos de vida. También lo va a revelar en su defensa de los últimos. Jesús se distancia de los ricos y de los poderosos, que son los que están generando el hambre y la miseria, y se solidariza con los desposeídos. Los ricos están creando una barrera entre ellos y los pobres,
son el gran obstáculo que impide una convivencia más justa. Esa riqueza no es signo de la bendición de Dios, pues está creciendo a costa del sufrimiento, a costa de la muerte de los más débiles. Y Jesús no tiene ninguna duda, la miseria es contraria a los planes de Dios. El Padre no quiere que se introduzca muerte entre sus hijos. Solo una vida digna para todos responde a su voluntad primera. Jesús también se va a posicionar a favor de los excluidos. ¿Cuántos excluidos hay en nuestra sociedad? Su experiencia de Dios es la de un padre que tiene en su corazón un proyecto integrador, donde no haya honorables que desprecien a indeseables, santos que condenen a pecadores, fuertes que abusen de los débiles, varones que sometan a las mujeres. Dios no bendice ni los abusos ni las discriminaciones, sino la igualdad fraterna e igualitaria. No separa ni excomulga, sino que abraza y acoge. La experiencia que tiene Jesús como hijo de su Padre Dios le empujará también a desenmascarar esos mecanismos de una religión que no estaba al servicio de la vida. No se puede justificar en nombre de Dios cualquier cosa. Que alguien pase hambre, pudiendo estar saciada. No se puede dejar a alguien sin ser sanado porque así lo pide la supuesta observancia del culto del sábado. Para el Dios de la vida, ¿no será precisamente el sábado el mejor día para restaurar la salud y liberar del sufrimiento? El día que dedicaban al descanso y a Dios, ¿no sería el mejor día para sanar las vidas de las personas? Ahí nos damos cuenta de la ceguera que la religión a veces nos puede llevar. Y es que cuando la ley religiosa hace daño y hunde a las personas en la desesperanza, queda vacía de autoridad, pues no proviene del Dios de la vida. La posición de Jesús quedó grabada para siempre en una frase inolvidable cuando dijo: el sábado ha sido instituido por amor al hombre y no el hombre por amor al sábado. Así que Jesús también se acercará por ese Dios de la vida, se acercará a los olvidados por la religión. ¿Cuántos olvidados por la religión tenemos hoy en nuestros días, hermanos? ¿Cuánta gente abandonando las iglesias? ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes dejando las iglesias? ¿Cuánta gente frustrada, desesperanzada? ¿Cuánta gente? Este año 2021 vamos a ser testigos de cómo muchos ministerios que han sido idolatrados, en muchos casos sustituidos por la misma palabra de Dios y sustituidos por Dios mismo, vamos a ver, algunos de ellos ya están cayendo y algunos más otros van a caer, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que se levanten grandes ministerios o grandes autoridades a costa de lo que sea. Y muchos van a caer. Algunos ya han caído en el año 2020, algunos muy famosos, pero otros muchos van a caer en este año 2021, muy probablemente. Repito, Jesús, por esa experiencia que él tiene de Dios su Padre como el Dios de la vida, él se acerca a los olvidados por la religión. El Padre no puede quedar acaparado en exclusiva por una casta de piadosos ni por un grupo de sacerdotes controladores de la religión. Más claro no lo podemos decir. Dios no otorga a nadie una situación de privilegio sobre los demás. No da a nadie un poder religioso sobre el pueblo, sino fuerza y autoridad para hacer el bien. Así actúa siempre Jesús, no con autoritarismo e imposición, sino con la fuerza sanadora, liberando de los miedos generados por la religión,
Recordamos esa frase preciosa de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Libres de los miedos generados por la religión. Jesús nos hace crecer en libertad y no en servidumbre. Atrae hacia la misericordia de Dios, no hacia la ley, y despierta el amor y no al resentimiento. Qué maravilloso es meditar, hermanos, y con esto terminamos, en cómo vive Jesús a su Padre. Como decíamos ayer, pidamos la gracia de conocer mejor a Dios Padre, al Padre bueno, al Dios de la vida. Cada vez que pensemos en el Dios Padre Trinidad, parte de la Trinidad, recordemos, el Padre bueno, Padre bueno, el Padre bueno, el Dios de la vida, el Dios de la vida. En Él estaba centrado Jesús, en su Padre. Que nosotros, hermanos, en esta noche nos enorgullezcamos de saber que tenemos un Padre así. Un Padre tan bueno, un Dios de la vida que quiere lo mejor para nosotros, nuestro mejor aliado para la felicidad. Por eso habrá una tierra nueva, habrá un cielo nuevo, habrá una nueva época completamente diferente, donde se nos describe que no habrá llanto, que no habrá dolor, que no habrá enfermedad, que no habrá oscuridad. Y será por la eternidad. Fijaros el escenario que el Padre bueno nos está preparando. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso pensar qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que Él nos tiene preparado? Cuando comience el toque de esa trompeta final que dice Pablo, y entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta final. Empecé diciendo, hermanos, hay mucha gente que está hablando ya de que estamos en tiempos apocalípticos. ¿Que estos tiempos pueden durar 100 años? Puede ser. ¿Pueden durar 500? También. Pero por si acaso, llenemos nuestras lámparas de aceite, porque si fuera mañana, que nos encuentre con las lámparas llenas. Amén. Y decimos en nuestra liturgia, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora, hermano, vamos a orar la oración precisamente que Jesús nos enseñó y que millones de personas seguro han orado hoy por todo el mundo. Hoy, ahora, en este momento, nosotros nos unimos a todas esas voces diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Load al Señor, el nombre del Señor sea alabado. Límpianos de nuestro pecado, Señor, y líbranos de todo mal, y bajo la sombra de tus alas protégenos. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos.
Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana, Dios mediante, continuaremos con nuestro estudio. Mañana vamos a entrar en temas peliagudos porque vamos a comenzar a hablar de Jesús. Hasta ahora hemos estado hablando de la oración, pero ahora vamos a hablar de Jesús en un tono conflictivo y peligroso. Evidentemente, para alguien él era conflictivo y para alguien él era peligroso. Mañana resolveremos el enigma. ¿Para quién sería Jesús conflictivo? ¿Para quién sería Jesús peligroso? De hecho lo fue. Por eso terminó en la cruz. Porque era conflictivo y peligroso. Para alguien, mañana lo sabremos. Que el Señor os bendiga, os mando un abrazo en el nombre del Señor y que el Señor os colme de bendiciones, os guarde en el hueco de su mano, os bendiga con toda clase de bendición y mañana nos encontramos aquí nuevamente. Amén. Hasta mañana.